Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Bienvenidos una vez más a Solo el amor crea, el programa dedicado a resaltar el amor, la vida, a todo el contenido del Evangelio, la belleza tan grande que tiene la palabra de Dios. Soy la hermana Alejandra del equipo de NSE Argentina. Antes de empezar, doy un cordial saludo a Jorge Graña, que nos acompaña desde los estudios de Alabama, y a la hermana Ofelia en la parte técnica desde los estudios de NSE Argentina en Buenos Aires. Y por supuesto, le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes de habla hispana de Radio Católica Mundial y a los oyentes de NSE Internacional. Un día como ayer, un 20 de abril, pero del año 1923, nació la Madre Angélica, gracias a quien hoy podemos estar aquí transmitiendo para todos ustedes. Y quería comenzar compartiendo una anécdota de los inicios de EWTN. Cuentan que mientras utilizaba un estudio de grabación privado para producir programas para una cadena cristiana de televisión por cable, un día de 1978, la Madre Angélica escuchó que la estación de propiedad del estudio donde ella grababa planeaba difundir un programa de contenido blasfemo que iba contra Dios, contra lo sagrado, contra la dignidad humana. Y dice ella misma: cuando me enteré de que la estación iba a transmitir una película blasfema, confronté a la administración de la estación y protesté. El administrador ignoró mi queja, así que le dije que me iría a otra parte a hacer mis grabaciones. Y él me amenazó: si usted deja esta estación, está fuera de la televisión. La Madre Angélica le respondió: pues construiré mi propia estación de televisión. 3 años después, el 15 de agosto de 1981, en la solemnidad de la Asunción de María, la Madre Angélica lanzó EWTN, el primer estudio de televisión desde una cochera, un garaje, que eventualmente se convirtió más tarde en la sala de control de la programación televisiva mundial de EWTN. Y actualmente es la red de medios católicos más grande del mundo, con presencia en 150 países, más de 310 millones de hogares, emite en más de 30 lenguas. Así que tenemos que dar gracias a Dios, y gracias, Madre Angélica, que sabemos que desde el cielo sigue seguro nuestra programación. Gracias por esa fidelidad, valentía, por esa libertad de conciencia que demostró no solo por este hecho, sino en otros tantos en que tuvo que alzar la voz para denunciar lo que estaba mal, para rechazar propuestas que claramente iban contra Dios y contra la dignidad de la persona, y para resistir en tantas ocasiones. Y gracias también a quienes, como la invitada de hoy, trabajan por defender a quienes defienden la vida, a quienes defienden la educación. Porque ya sabemos que toda comunidad humana necesita de una autoridad que la gobierne, que la rige, que la autoridad tiene su fundamento en la naturaleza humana, que es necesaria esa autoridad para la sociedad, para la unidad, que la misión de esa autoridad es asegurar el bien común, que esa autoridad emana de Dios, como dice Jesús a Pilato: no tendrías ningún poder si mi Padre no te lo diera de lo alto, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando esa autoridad que está puesta al servicio de la comunidad para el bien común utiliza su fuerza para imponer leyes injustas, contrarias a la ley moral, al orden moral? Y en los juicios, muchas veces que hemos oído estos juicios por crímenes en los campos de concentración, pues todos nos sorprendemos al oír cómo esos agentes de seguridad pudieron llegar a cometer atrocidades, ¿no? Sin cuestionar órdenes, y que algunos incluso llegaban a decir que, bueno, simplemente obedecían órdenes, ¿no? Que la naturaleza de las cosas exigía esa sumisión extrema. Y bueno, pues quizás podríamos entender que tenían miedo a la represalia, que algunos estaban quizá
que nos hablaran de arrepentimiento, pero la matanza de miles de personas en campos de concentración, las torturas, los métodos, y cuando lo juzgamos, lo miramos desde hoy, pues nos parece aberrante, ¿no? Nos parece algo que no cabe en nuestra cabeza. Pero es que lo mismo está sucediendo cuando miles de niños indefensos están siendo asesinados y cuando los médicos están siendo obligados a cometer el crimen del aborto, cuando profesores están obligados a impartir desde sus asignaturas contenidos que claramente están contra la ley natural, cuando los centros educativos se arrogan la autoridad de los padres y deciden impartir contenidos, tolerar conductas que van contra la ley natural. Claro, como cristianos, como católicos, ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cómo debemos responder? ¿Nos podemos callar? ¿Qué nos dice nuestra conciencia, no? La invitada de hoy, como la Madre Angélica, viene hace años levantando la voz, defendiendo con valentía a quienes tienen que defender la vida, la educación, tantos ámbitos que hoy en día están siendo amenazados. Bienvenida, doctora Mara, ¿está por ahí? Hola, buen día. ¿Cómo están? Los saludo desde Argentina. Bueno, un saludo. Doctora, quiero que nuestros oyentes la conozcan, así que voy a presentarla. La doctora María Teresa Moquevich de Argüello nació en Tucumán, en Argentina, el 14 de abril de 1972. Está casada, tiene 3 hijos, 3 nietos. Es abogada por la Universidad Nacional de Tucumán, tiene un posgrado en Derecho Societario, un posgrado en Bioética, otro en Liderazgo y Ética. Fue miembro del Observatorio de la Vida en Tucumán, es miembro también de la Comisión del Derecho a la Vida del Colegio de Abogados de Tucumán. Fue expositora ante el Senado de la Nación con ocasión de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario. También es asesora en educación de la sexualidad en escuelas públicas, privadas, es delegada en la Red Federal de Familias, es referente de la ONG Human Life, es expositora ante la Cámara de Diputados de la Nación, con ocasión también de la legalización del aborto en 2020. Es coordinadora de talleres sobre derecho humano a la objeción de conciencias para médicos y personal de salud. Está diplomada en Derechos Humanos y Derecho Constitucional con honores por la Universidad Austral y es coautora del libro Aborto de la A a la Z en 2022. Además, es miembro fundador del Comité de Bioética del Hospital de Niños de Tucumán. Y le damos muchísimas gracias por contar hoy con ella y poder tratar este tema que es tan actual y que se necesita tanto hablar. Doctora, en el transcurso del año pasado, la Unión Europea, en su informe sobre la situación de salud, bueno, pues los derechos humanos, define el aborto como un derecho humano. Y entonces, el hecho de que una acción sea legal, de que esté amparada por la ley, quiere ya decir que está bien moralmente, es decir, el consenso, la voluntad de los seres humanos puede convertir en derecho prácticas que atentan contra la ley natural. Mira, hiciste la pregunta clave, hermana Alejandra. Ujú, Una ley, sepamos que en principio todas las leyes están hechas para ser obedecidas, rigen la conducta humana y nos debemos a ellas, ¿no es ujú, cierto? Pero hay leyes que son ilegítimas. Las leyes que son ilegítimas para mi conciencia, yo estoy salvaguardado por el derecho natural y por el derecho escrito, vamos a ver dónde, ujú. el derecho internacional también Sí. me defienden para que yo pueda objetar conciencia en contra de esa ley. Entonces yo voy a obedecer todas las leyes menos la que vaya en contra de mi conciencia. Lo que vos nombraste de la Unión Europea no es no es derecho, no es fuente de derecho internacional, o sea, no es una Ujú, ley que, no, no, fue una opinión de un comité consultivo ujú, al cual se le consultó y opinó que sí, que el aborto es un derecho, pero no es ley internacional. ¿Qué pasa? Las leyes de los países, sepamos bien cuáles son las fuentes del derecho, a ver, qué estamos obligados a obedecer y qué no, ¿no es cierto? Porque mucho se nos ujú. confunde, porque el abortismo Así cuenta es. con toda la publicidad y cuenta con toda la presión y con todos los medios económicos y los recursos humanos también para imponernos que el aborto es un derecho. Ujú, Sepamos nosotros que el derecho a la vida es el primero de todos los derechos humanos y en el cual no podemos ejercer ningún otro derecho. ujú, O sea, si yo no pude nacer,
mal me vendrá ejercer el derecho a la libertad, el derecho al nombre, a la nacionalidad. Todos los derechos personalísimos vienen después del derecho a la vida, que es el primero. Lo que hizo la opinión consultiva esta de la Unión Europea es decir, Sí. sí, el aborto es entendido como un derecho, pero no tenemos nosotros que tener eso como ley. Las fuentes del derecho, ¿cuáles son? En el derecho interno, dentro de los países, son las leyes sancionadas por el Parlamento, ¿no es cierto? Sí. Como la Cámara de Diputados, de senadores, o de representantes, senadores, como se les llame en cada país, debidamente sancionadas por el sistema constitucional de cada país. Eso sí es obligatorio y es fuente del derecho dentro de ese país, dentro de cada estado. Sí. Y el derecho internacional, ¿por qué está compuesto? Está compuesto por lo que se llamarían las leyes, las normas internacionales, que son los tratados internacionales que han firmado entre los países y que se han obligado, ¿no es cierto?, a acatar. Si un país, si se reúnen siete, ocho, como pasó, por ejemplo, usted nombró el Holocausto y todos hemos, y sentimos hasta hoy el dolor del Holocausto, Ujú, y después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasó? Se reunieron los países en 1948 y formaron lo que es la Declaración Universal de Derechos Humanos. ujú, sí. Eso fue el primer atisbo del derecho internacional, o sea, un tratado de derechos humanos que firman entre varios países y se obligan a obedecer. Eso sí puede ser, eso es derecho humano. Nosotros tenemos, eso es derecho internacional. Nosotros tenemos un derecho que es el derecho de objeción de conciencia, que Ujú, es el derecho humano que nos habilita para no obedecer una ley, sin que por ello debamos recibir sanción alguna. Ahí está la gracia, ahí está la clave. claro. Nosotros, porque las leyes están hechas para ser obedecidas, pero si yo no obedezco una ley, merezco una sanción automáticamente. Bueno, no. La objeción de conciencia es la excepción a esto, que en Ujú, forma pacífica es un derecho o garantía constitucional que tenemos todos los seres humanos, todas las personas, por el solo hecho de ser personas, de no obedecer una ley porque tengo un conflicto entre lo que esa ley manda y lo que me manda mi conciencia o mis verdaderas y propias convicciones personales ujú, o religiosas también. No hace falta practicar una religión para tener objeción de conciencia, para tener libertad de pensamiento, ¿no es cierto? La objeción de la libertad de pensamiento y de conciencia es mucho más amplia, va mucho más allá que la libertad religiosa. Yo puedo no tener ninguna religión, no estar bautizada en ninguna religión, y aún así tengo derecho a objetar conciencia en contra de las leyes que vayan contra mis convicciones más íntimas. ujú, Es más, no solo tengo derecho a objetar esas leyes, tengo obligación de hacerlo porque estoy violándome a mí mismo si no. Mi conciencia, a ver, pensemos, la gente que está en su casa hoy escuchándonos a nosotros, ¿a dónde está la conciencia? ¿Está dentro, no sé, entonces está en la cabeza o está en el corazón? No sé en qué lugar geográfico lo tenemos en el ujú, cuerpo a la conciencia, pero la tenemos adentro y nadie puede verla. Solamente yo puedo violar mi conciencia. Yo podría, por ejemplo, estar postrada en una silla de ruedas durante años, o sea, no poder caminar, no poder circular, y aún así mi conciencia está intacta. Solamente yo la violaría. Yo podría estar presa, inclusive, años presa en una cárcel, no poder salir, no tener el derecho a la libre circulación. Y aún así, mi conciencia estaría intacta si yo mismo no la violo. O sea, ujú, yo soy el que va a defender con mi vida incluso la conciencia, mi conciencia, no dañarla. La voz de la conciencia es esa luz roja que se nos prende, ti, 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 ese ujú, timbrecito que sentimos adentro cuando estamos por hacer algo que sabemos que está mal. O sea, nuestra conciencia nos avisa, es ese filtro del bien y del mal. Bueno, nosotros decidimos voluntariamente violentar nuestra conciencia cuando decidimos pecar, decidimos cometer un delito, decidimos hacer un acto que sabemos que está mal, que va en contra de la dignidad. ¿Mm? Entonces, definiendo lo que es la objeción de conciencia, sepamos que es un derecho humano. Esa es la naturaleza jurídica de la objeción de conciencia. Es un derecho humano, una garantía constitucional que está en la Constitución de los países, ujú, está en los tratados internacionales, vamos a ver en cuáles enseguidita, de no obedecer una ley porque va en contra de mi conciencia. Sin que por ello, ojo, esta es la parte clave, sin que por ello yo deba sufrir discriminaciones, renunciar a derechos, ser ujú, degradada en un represalias, sí. cargo o estar en listas negras. No puedo Ujú, figurar en ninguna lista como objetor de conciencia, no debo. O sea, el Estado que no me garantiza mi derecho a objetar conciencia me está violando un derecho humano. ¿Mm? ya. Eso tengámoslo claro. ¿Y de dónde proviene?
esta conciencia que es tan sagrada en el hombre, que yo debo tanto proteger? De la dignidad humana. Ujú. Proviene directamente de la dignidad humana, que el hombre está por encima de todo lo creado, de los animales, de las plantas, de los minerales. El hombre es un ser hecho a imagen y semejanza de Dios. Es por eso que tiene la dignidad humana y es por eso que esta conciencia que está dentro nuestro nos va a guiar, nos guía en la vida y por su carácter íntimo y secreto, como decíamos, no se la puede ver, pero nos guía en forma inviolable y nadie puede profanar. ¿Y en qué está basado esto? En el derecho natural. Nosotros sabemos que existe el derecho natural del cual debiera siempre provenir el derecho positivo, que es el derecho que está escrito Yes. en las leyes, en los códigos, en las constituciones. Pero no siempre el derecho positivo obedece tal cual al derecho natural. El derecho natural no cambia ni a través del tiempo ni del espacio. Por ejemplo, la honestidad es la honestidad acá y en la China hace 1000 años, dentro de 2000 años. Ujú. ¿M? Promulgar la honestidad del ser humano es de derecho natural, ¿no es cierto? El derecho a la Yes, yes. vida es el derecho humano, es de derecho natural. ¿Está? En Ujú. cambio, el derecho escrito puede muchas veces equivocarse. Ustedes me dirán, ¿cómo todo un parlamento de diputados y de senadores se va a equivocar y va a hacer una ley que no sea buena? Sí, ha sucedido. Ha sucedido en España en el 2010, Sí, cuando han legalizado el aborto, lo han ratificado en el 2023, ha sucedido en Argentina en el 2020. Ha sucedido. sí. ¿Qué pasa? Para que nosotros podamos plantarnos y resistirnos a una ley, defendiendo nuestra conciencia debe estar formada. O sea, debemos haber trabajado para formar nuestra conciencia. O sea, inculcarle esos principios verdaderos que van a llegar progresivamente a ser operativos en la inteligencia de mi persona. ¿No es cierto? A ser operativos los principios, esos que no mutan a través del tiempo y del espacio. Debe ser recta mi conciencia, o sea, que en mi conciencia se apliquen los principios de la ley moral a actos concretos de la vida. No es, por ejemplo, que no, a mí no me gusta operar apendicitis, entonces yo que soy médico no me dedico. No, 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 no. El asunto es que mi conciencia debe ser formada, recta, segura, Ujú. veraz. Segura quiere decir trabajada, decidiendo, tratando siempre de decidir hacia el bien, no hacia el mal. Y veraz porque ¿qué quiere decir una conciencia verdadera? Sabiendo que existe el bien y que existe el mal, apuntar siempre a realizarlos en mi vida. Solamente cuando la conciencia está formada, es recta, es segura y es veraz, solo así la conciencia se convierte en un derecho que es casi absoluto y que no puede ser limitado por la autoridad ni por la ley. ¿Por qué digo casi absoluto? Porque si ejercer mi libertad de conciencia daña directamente a un ser humano o a un grupo humano, ese es el único límite que tiene mi libertad de conciencia, mi objeción de conciencia. ¿Mm? O sea, Ujú. que de mi ejercicio del humano, de la libertad de conciencia, desprenda un daño directo a un ser humano. ¿Mm? Vamos a adentrarnos después en el tema del aborto, de la eutanasia. Muchas veces nos quieren pintar como que el médico, que es objetor de conciencia, no quiere atender a la mujer que pide un aborto, entonces le está produciendo un daño. No, señor. Así es. Alto, que no nos confundan con esto. Ujú. Si viene una mujer saludable a pedir un aborto, sabemos que el aborto no es una enfermedad. Entonces yo no la veo enferma y la puede atender otro profesional. No estoy obligado a atenderla yo en ese aborto. O sea, ahí no jugué, que no nos dejemos engañar, no nos dejemos, muchas veces el abortismo es padre de la mentira, Sí. así como el mismísimo demonio es padre de la mentira, y cabalgan en el caballo de la verdad. Entonces nosotros vemos llegar el caballo de la verdad y nos confundimos y el jinete es el Ujú. mentiroso. Sí, sí, las Entonces, falacias. claro, las falacias siempre se disfrazan de verdad. Ninguna mentira llega a tu vida vestida de mentira. Porque si no, no la crees, le cerras la puerta. Así es. Acá la mentira nos está llegando diciendo, no, los médicos objetores de conciencia, los enfermeros objetores de conciencia obstruyen el sistema de salud y la pobre mujer que necesita un aborto no puede acceder a él. Sí, y que Mentira. además están todos Verso. ideologizados y que pretenden que se modifique todo el sistema por ellos, ¿no? Y cuando no es Por, así. Sí. exactamente. El sistema de salud está hecho para brindar salud. El embarazo no es una enfermedad. Perdón, el aborto, Ujú. dije recién. El Sí, embarazo no es una enfermedad. así es. Entonces, todos los protocolos para atender abortos
Sepan ustedes que los protocolos son actos administrativos que se hacen en hospitales para facilitar la atención de un médico, ¿no es cierto?, para ciertas patologías. El embarazo no es ninguna patología. Lo que hay que hacer en un embarazo es acompañar y ayudar a la mujer a que mantenga 9 meses ese bebé con salud, que se alimente bien, que haga actividad física, o sea, lo normal. Pero volviendo al tema que nos ocupa, sabemos que tenemos, la conciencia, bueno, puede ser vista desde dos lados, la conciencia que es psicológica, que es el conocimiento que el alma tiene de sí misma, y la conciencia moral, esa es la que nos trae a la nota de hoy. La conciencia moral, ¿qué es? Es el dictamen que hace acerca de la moralidad la Bien y conciencia mal. humana, o sea, el distinguir entre el bien y el mal. Esa es la conciencia moral es la que está protegida por el derecho humano de objeción de conciencia. ¿Mm? La conciencia moral. ¿Y por qué decíamos que es más amplia que la libertad religiosa? Porque no es necesario que yo esté bautizada en ninguna religión o que practique públicamente una religión para tener conciencia y para ser amo y señor de los actos de mi vida y que nadie pueda obligarme a hacer algo que yo sé que mi conciencia me dice que está mal. ¿Mm? ¿Y por qué decimos que es un derecho humano? Porque protege un bien humano básico. Esos son los derechos humanos. Cuando un derecho está ligado a a la dignidad humana y protege un bien humano básico, estamos hablando de un derecho humano. Por eso sabemos que la libertad de pensamiento, de la cual deriva la objeción de conciencia, es un derecho humano. Y es inherente a la persona. ¿Qué quiere decir que es inherente a la persona? Que se tiene por el solo hecho de ser Ser persona. persona. No hace falta que el Estado te lo otorgue o que la ley te lo reconozca. Ya lo tenés. Ya lo tienes, Desde que sí. sos concebido tenés ese derecho humano. ¿Mm? Ujú. ¿Qué hace falta? ¿Qué presupuestos necesitamos para Sí, tener que objetar conciencia? Bueno, una ley que para mí sea injusta, no hace falta que sea una ley injusta. Por ejemplo, en el caso de los testigos de Jehová, que ellos no juran la bandera, en Argentina, por ejemplo, dado el caso, a los 17 años, antes de egresar de la secundaria, nos hacen jurar la bandera. sí, Juramos lealtad a la bandera de nuestro Estado. Bueno, los testigos de Jehová no juran la bandera. Y a ellos se los exime de esto. O sea, ¿jurar la bandera es una ley injusta? No. no, Pero sí, para el testigo de Jehová, sí. Entonces, necesitamos una ley que para mí sea injusta, sea ilegítima o inmoral, o que esté emanando de una autoridad ilegítima. ujú, Ahí se habilita la objeción de conciencia, ¿no es cierto, hermana?, como una arma moral de legítima defensa del ciudadano. ya, Eso es la objeción de conciencia. Me planto, pongo mi mano delante y digo, esto no hago. Esa sí, arma moral de legítima defensa del ciudadano la tengo porque soy persona. Es un derecho humano. Y ahí el objetor de conciencia, hace ujú, uso de ese derecho, lo ejerce, por razones morales, no por indisciplina. Que no ya, tilden a nuestros médicos, a nuestros enfermeros, a nuestro personal de salud de indisciplinados, porque no lo son. Es una manifestación pacífica la objeción de conciencia. ¿Quiénes pueden ejercerla? Por ejemplo, sí, pensemos, a ver, si es un derecho humano, ¿quiénes pueden ejercerla? Todo ser todos, humano. Todo ser humano, toda persona, tanto las personas físicas como las personas jurídicas o ideales, ya, como se les llama en ciertos países. Una persona física podrá, o sea, una persona humana, yo, usted, Juan, Pedro, todos, más allá de que sea presidente de la nación, director de un hospital, el último barrendero de la clínica del hospital, todos sí, tenemos derecho humano de objetar conciencia por ujú, motivos de conciencia ética, religiosa, espiritual, filosófica, moral, humanitaria, jurídica. Hay mil motivos por los que yo puedo objetar conciencia. Como nadie puede ver dentro mío, solamente yo los conozco. Y una persona jurídica también puede objetar conciencia. Les doy la noticia. Yo he visto la ley española de sí, aborto, la ley española de eutanasia, no contemplan el derecho humano que tiene una persona jurídica de objetar conciencia. O sea, ya, un hospital, por ejemplo, que tenga en su estatuto que el objeto para el cual ha sido creada una asociación civil, como un hospital, por ejemplo, está sí, plasmado ese objeto está plasmado en su estatuto fundacional. Si, por ejemplo, un hospital público o privado tiene en su objeto la defensa de la vida humana desde la concepción, entonces a ese hospital nadie, ninguna ley, ningún Estado puede obligarlo a cometer abortos dentro de ese edificio. ¿Mm? ujú, Pero para eso tenemos que los hospitales
tales que no lo tengan tienen que adecuar su estatuto, corregir ese estatuto y poner la defensa de la vida humana desde la concepción hasta su fin natural, por ejemplo, porque ustedes también tienen en España legalizada la eutanasia, Argentina, gracias a Dios, todavía no. Sí. Esperemos que sigamos así para siempre. Ay, sí, sí. Y entonces hay leyes que pueden atentar en contra de la vida. ¿Y por qué entonces? Por ejemplo, usted, hermana, y yo, que nos asociamos en el derecho a libre asociación, nos asociamos para formar una persona jurídica para conseguir los fines que usted solita o yo solita no puedo. ¿Por qué esa Ujú. persona jurídica que nosotros estamos formando, esa asociación, va a tener menos derechos que usted y yo? No, tiene los mismos. También Claro. tiene derechos humanos una persona jurídica. Por eso es que también tiene derecho humano a objetar conciencia una persona jurídica. ¿Mm? Queda claro este concepto, ¿no es cierto? Porque por palabra, no, Perfecto. solamente las personas que caminan son las que pueden. No, 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 señor. Hay personas jurídicas que también, todas las personas jurídicas también tienen derecho a su buen nombre, un diario, por ejemplo, un periódico, una revista, tienen derecho a su credibilidad, a su buen nombre, a Ujú. su prestigio. Son todos derechos humanos que se los estamos reconociendo también a un medio periodístico. Sí. Entonces, entendamos que también las personas jurídicas tienen el derecho humano de objetar conciencia. Entonces, concluyendo en esto, toda persona física o jurídica, adulto o niño, que vea violentada su conciencia ante una obligación que se impone por ley o por una autoridad, puede y debe ejercer ese derecho en forma libre y responsable. O sea, acá sepamos que el objetor de conciencia no apunta ni tiene esa potestad, no apunta a derogar una ley. No, no puede. Una ley se crea por el Parlamento de un Estado, se deroga por el mismo Parlamento, por Sí. el Congreso de la Nación. No apunta a derogar una ley el objetor, sino a no obedecer lo que esa ley obliga a hacer. Está claro, ¿no es Sí, cierto? La sí, sí, diferencia. sí, una Yo como legítima persona, defensa, ¿no? Sí, sí, una es la legítima legítima defensa. defensa del ciudadano, de su Sí, 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 conciencia. de su Es un conciencia. arma moral de legítima Ujú, defensa. Y así podemos ver algunos ejemplos en ujú, cuanto a ver, por ejemplo, los docentes pueden objetar conciencia en cuanto a los contenidos inmorales de educación sexual pública o privada con contenidos de ideología de género, por ejemplo. Tienen ujú. derecho a no enseñar ciertas cosas porque para ellos está mal. Si un docente no las enseñaría a sus hijos, mucho menos a sus alumnos, a Claro. quienes quiere bien. Ujú. Los padres, por ejemplo, no solo pueden, deben objetar conciencia Así cuando se es. les brinde a sus chiquitos educación opuesta a sus principios y valores y Ujú, creencias. Deben hacerlo, no pueden un papá dejar indefenso a un niño de 5 años ujú. que se presente en el jardín de infantes, un travesti a enseñarles a Sí, masturbarse. así es. Parece muy fuerte y crudo y duro lo que estoy diciendo. Pero está Está pasando. pasando Ujú. y no podemos mirar a un costado y dejar, si yo no dejo que un niño de 5 años toque el enchufe o que se Así meta a una es. pileta solo si no sabe, si no sabe Nada, nadar, sí. o que toque la heladera solito con los pies mojados en verano, que los Ujú, chiquitos andan descalzos, porque le puede dar la corriente, se puede electrocutar. Mucho menos voy a dejar que su alma, su psiquis, sea ujú. dañada en un jardín de infantes, Así con es. principios que para mí están mal. Entonces, los papás no solo pueden, deben objetar conciencia por sus Ujú. hijos. ¿Cómo se hace? A través de una simple notita que presentan en el colegio. Yo, Juan Pérez, en virtud de la patria potestad que ejerzo sobre Juancito, mi hijo, no le permito ni al colegio ni a Juancito recibir educación sexual, por ejemplo, que vaya contra mis principios. Entonces yo le intimo al colegio que primero me muestren el material que le va a ser brindado a mi hijo. Si yo lo autorizo, se le da. Si yo lo autorizo, mi hijo hará otra cosa en esa hora de clase. Ujú. ¿Mm? Sepan que el colegio no puede oponerse a eso. Miren, en mi provincia, en Tucumán, hemos tenido casos de que en un colegio de escuelas públicas, sobre Sí. todo, de 800, 900 chicos, los directores han recibido 500 notitas de 500 niños, de 500 papás que se han opuesto a esto. Y se presenta Ya. la directora ante el ministro de Educación y dice, che, mira, acá tengo 500 papás revoltosos que no quieren que, ¿sabes qué? Ellos se lo Tiene pierden, no le des fuerza. eso, y listo. Tiene ¿Entendés? fuerza, tiene Entonces, fuerza. Los padres tienen mucha fuerza. Lo que pasa es que es verdad que a tienen veces toda la tienen miedo fuerza. también. También uno tiene miedo No, a lo que pueda pasar con mi hijo y a veces uno piensa que es el único, cuando en realidad, porque nos han hecho creer que somos minoría los que pensamos así,
Pero es que en realidad esto, como usted lo dijo muy bien, doctora, que está amparado tanto en la ley natural y en la conciencia de la persona, que lo tenemos todos dentro, que en el fondo sabemos que está mal, pero claro, el grado Y además de la que ley hay nos es brutal. respalda. Sí, Además pero la a ley veces no nos lo respalda. sabemos, pero a veces no lo sabemos, porque realmente nos Bueno, han hecho creer que no es así, ¿no? yo quiero, hermana, que de esta entrevista la gente quede sabiendo Ujú, en dónde está, a dónde dice que yo puedo objetar conciencia, a dónde dicen, en qué tratado internacional está. Vamos a verlo eso hoy mismo en esta ujú, charla que tenemos. Sigamos viendo ejemplitos, por ejemplo, de gente que puede objetar. Son solo ejemplos enumerativos, ¿no? No son todos, algunos, para que la gente sepa. El juez del registro civil o el juez de paz sobre la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo no está obligado a casar a dos mujeres o a dos varones si eso lesiona su conciencia, a que contraigan matrimonio con su veña, o a los cambios del documento cuando la gente cambia de identidad de género. En Argentina ujú. tenemos legalizada la identidad de género y yo que me llamo María Teresa, mañana podría llamarme Roberto, Sí, sí. con 1.000 pesos de sellado en un trámite que dura un día y medio en el registro civil. Bueno, ese jefe del registro civil no está obligado a a tramitar mi cambio de género. O sea, le dice al Estado que lo haga otro. Yo no lo puedo hacer porque va en contra de mi conciencia. ¿Las parteras pueden objetar conciencia? Claro que sí, cuando se les requiere ayudar en abortos. ¿Las enfermeras pueden? Claro que sí, son personas. Sobre colaboración en abortos o en la administración de contraceptivos y abortivos. ¿Los ecografistas pueden objetar conciencia? Sí. Ustedes sepan que para hacer un aborto, primero que nada hay que pedir una ecografía. Porque una niña llega, una jovencita o una mujer embarazada, una mamá embarazada, llega al hospital pidiendo su derecho al aborto y capaz Sí, que es un embarazo ectópico. Y yo le doy el misoprostol o la mifepristona y le reviento el útero. sí, 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 la Entonces, mato. primero que nada, la ecografía. Después, el análisis de sangre, a ver si está anémica. Y la ecografía, primero que nada, para chequear si está embarazada. Primero que nada, chequeo, ¿está embarazada? ¿El embarazo, el bebé está dentro del útero? Bueno, entonces podemos hablar de que pida un aborto, que hasta las 14 semanas es legal y no tiene ni siquiera que dar explicaciones. Después de las 14 semanas sigue siendo delito, nada más que va a ser no punible, es muy distinto, no Ujú. castigable, porque si la mamá fue víctima de violación o si tiene un problema de salud tal que no pueda, que continuar con el embarazo pueda atentar directamente contra su vida. Pero acá el ecografista, hablando el ejemplo del ecografista, es clave. Yo por supuesto que defiendo la objeción de conciencia de todos los que quieran objetar, sea médico, personal de limpieza, personal administrativo, del hospital, todos. Pero el ecografista es clave a veces cuando atiende a la mamá embarazada y le muestra a Claro, su bebé. es clave, sí. Por lo menos en Argentina no hay ninguna ley que prohíba que la mamá vea el monitor y que escuche los Que latidos. escuche, sí. No, y Clave, creo que España clave. tampoco tiene prohibido, porque si yo, por ejemplo, me hago un ecodoppler de corazón, voy a escuchar o sea, el latido de mi corazón en esa ecodoppler que me hace el cardiólogo de mi corazón. El cardiólogo no le baja el volumen al aparato de ecodoppler y no me esconde el monitor para que yo no vea cómo está mi corazón. Entonces, ¿por qué el ecografista que le hace una ecografía a una embarazada va a esconder el monitor? Si el estudio pertenece al paciente, el estudio no Ujú. pertenece al médico. Así El es. estudio médico que se hace pertenece al paciente y debe verlo, salvo que pida expresamente, no, doctor, yo no quiero ver ese monitor, no quiero escuchar el latido de mi bebé. Bueno, recién ahí lo puede dar vuelta y bajar el volumen porque es del paciente. Entonces, aquel Ujú. ecografista es clave porque es el único que puede abogar por ese bebé sin ser abogado. Lo muestra, la felicita. Dice, ay señora, Ujú. su embarazo viene muy bien, mire qué saludable, mire qué gordito, mire el tamaño, ya Ujú. se le ven las piernitas. Y mostrándolo, muchas veces esa mamá lo humaniza Sí, y se va y no vuelve a pedir aborto y así lo es. tiene a ese bebé. Está comprobado con la experiencia que en los hospitales muchas veces el ecografista es quien salva la vida de ese bebé, solamente mostrándolo. Dicen Su las mamá, estadísticas que de 10, cada 10 embarazadas que escuchan, aunque van con la intención de abortar, 8 deciden no abortar, una vez eso mismo te que estaba por miran decir. el monitor y 8 que bebés escuchan se el salvan latido. cada 10. Los Ujú. ecografistas pueden, sí, Sí, el sí, dato es ese.
que 8 de cada 10 pueden ser salvados por el ecografista. Es Pero a su vez, altísima la bueno, cifra, sí. es Doctora, nos tenemos que ir altísima. a la pausa, pero Muy volvemos bien. en unos minutos. La verdad que no quisiéramos porque está interesantísimo, pero para dar también lugar a que nuestros oyentes puedan comunicarse y demás, vamos a la pausa y antes de irnos a la pausa vamos a recordar nuestros teléfonos. Gratuitamente nos pueden llamar desde Estados Unidos y Puerto Rico al 1-866-398-6377. Desde otros países también nos pueden llamar al 1-205-271-2976. En Argentina nos pueden llamar o mandar mensajes de WhatsApp al 5491140939575. Vamos a la pausa y volvemos en unos minutos. Estás escuchando Solo el amor crea, un programa del equipo NSE Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz. Porque te amo y necesito darme a ti, ponerme en tus manos sin limitación y sin medida, con confianza infinita, porque eres mi Padre, me pongo en tus manos. Para participar en el programa con sus consultas o comentarios, marque los siguientes números telefónicos, gratuitamente desde Estados Unidos o Puerto Rico: 1-866-398-6377. Si llama desde otro país, marque el código internacional y el número 1-205-271-2976. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 2167 2786. 54 911 2167 2786. Para los que se incorporan ahora a nuestra programación, estamos en Solo el Amor Crea con la doctora María Teresa Moquevich de Argüello, abogada, defensora de objetores de conciencia, es decir, todos aquellos que con valentía deciden ser coherentes con su profesión, defender la vida, la integridad de la persona y hasta con riesgo en algunos casos de su carrera y de su trabajo, y por eso solos no pueden, necesitan abogados especialistas como la doctora Mara
que defiende, como nos comentaba recién, tanto a particulares como a instituciones, y que no es un dato menor, lo quiero decir públicamente, que la doctora atiende gratuitamente, ¿no?, en estos casos. Entonces, pues es de agradecer. Doctora Mara, nos estaba comentando algunos ejemplos y Estábamos sobre la viendo algunos objeción. ejemplos Ujú. de personas que pueden objetar conciencia. Ya Sí, sabemos que sí, toda sí. persona puede objetar conciencia para no obedecer una ley que va lesionando su conciencia. Hablábamos del ecografista, también tiene derecho. Los investigadores de la ciencia médica también tienen derecho sobre la También. producción, manipulación de embriones, células madre embrionarias. Los anestesistas también tienen derecho porque se los llama para concluir el aborto. Y diga, no, llamen a otro anestesista, yo en esto no. Pueden hacerlo. El psicólogo cuando deba informar a la paciente con miras a promover el aborto. El personal administrativo y el personal contable también puede. Ustedes dicen, ¿cómo? Sí, porque en cuanto a autorizar el pago de las facturas de prácticas abortivas o otorgar turnos para el aborto. O sea, y el personal de limpieza también se puede negar. Apenas se legalizó el aborto en Argentina, me suena el teléfono ese domingo a las 11 de la noche. Doctora, ¿usted defiende? Y depende a quién, le digo. Y me dice, no, yo soy Rosendo, limpio tal hospital. Y no quiero limpiar abortos. Nunca limpió un aborto Rosendo y Oh, ya se jubiló. Porque les trae oh, pesadillas eso. Les trae claro, pesadillas, les trae palpitaciones, les trae síndromes físicos también el aborto. claro. Entonces los médicos, en cuanto a qué temas, aborto, clonación humana, inseminación in vitro, obtención de células madres, los residentes también, en cuanto a eutanasia, asistencia al suicidio, son muchísimos los temas. Claro. Sepamos que la objeción de conciencia del médico es un acto de dignidad ética. Es dignísimo, cuando sus razones son sinceras y constantes, por supuesto. Así es. Ejemplos de que los médicos se han blindado en contra del aborto, que no quieren hacer aborto, Uruguay con el 2012 legaliza. El 99% de los médicos eran objetores de conciencia y tenían departamentos como el departamento uruguayo de Salto, no tenían un médico que haga abortos. Ujú, En 2011 en Estados Unidos hay 12 enfermeras que se plantaron valientemente en el hospital de Newark, en New Jersey, ujú. y no querían ni siquiera hacer la capacitación. Las dejaron no capacitarse porque como no iban a hacer abortos ellas, llegaron a la justicia, ¿no? Y la Sí. justicia la Corte de Estados Unidos les otorgó el derecho, o sea, les reconoció su derecho que ya tenían a objetar conciencia. Miren qué importante. Sí. ¿Esto dónde está? Está en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Está en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. En Ujú. el Pacto de San José de Costa Rica o la Convención de Derechos Humanos está el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Y también ahí está, en el artículo 12, inciso cuarto, que los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo a sus propias convicciones. A esto lo estoy leyendo. Está en el Ujú. Pacto de San José de Costa Rica. Los papás no están obligados a que sus hijos reciban educación que violenta sus principios. Esto también está en la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial de 1965. La libertad de pensamiento, conciencia y religión. La ley de enfermería de Argentina, la ley de enfermería de España también lo tiene. Las Ujú. cortes lo han reconocido. Las cortes, en casi la totalidad de los fallos, siempre respetan la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Los códigos de ética médica también. Sepamos cómo se ejercita. Bueno, por escrito. Hay que presentar una nota en el hospital donde yo trabajo, una Sí. nota por doble ejemplar, una nota que diga yo, fulano de tal, en virtud de tales y tales. Yo les podría facilitar la nota a través de la hermana Alejandra. Ujú. Por el WhatsApp se la puedo mandar en Word y ustedes la corrigen. Y expresando los motivos por los cuales yo no voy a obedecer una ley de aborto o una ley de eutanasia, porque va en contra de mis conciencias. Debo explicar los motivos. Y sepan ustedes que si sus motivos son religiosos, pónganlos. Mi consejo como abogada es pónganlos porque nos facilitan a los abogados defenderlos. En Sí. caso que no se les respete, que se les violente este derecho. Entonces, llegado a la corte, ese derecho le podemos hacer que se le garantice. Hay que tratar de ir por las buenas, conversarlo con mi jefe, con el director del hospital, por las buenas, Sí. hablando. Pero si Ujú. no lo entiende, bueno, tendré que meterlo en juicio, si me discrimina, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, así es. Pero Así bueno, es. y yo cuando presento mi nota, presento en doble ejemplar, una me quedo yo con el sello y Sí. recibido del hospital y otra queda en el hospital, que tiene que ir a mi legajo, no publicarse en ningún lado. ¿Y debo esperar una respuesta? No,
no hace falta que el hospital me conteste. Ya está notificado que yo estoy ejerciendo mi derecho humano a objetar conciencia. Y de ahí en más, todo acto que me miren feo, me quiten horas, me trasladen lejos se entienden como actos discriminatorios. Y la Ya, discriminación, el derecho a no ser discriminado, es de los derechos más preferidos por las cortes. O ya. sea, sepan que si llegan a juicios, seguramente lo van a ganar si están bien defendidos. ¿No? Ujú. Vamos a las preguntas, si quiere, hermana, Sí, o a sí, los eso le iba a audios. Sí, comentar, sí. doctora, porque tenemos unos audios. La hermana Ofelia me comentó que han llegado. Hermana Ofelia, ¿puedes poner el primero de los audios? Hola, hermana Alejandra, mi nombre es Giovanna. Tengo 2 hijos que están estudiando medicina y gracias a Dios con las ideas muy claras en este tema provida. Pero sí es verdad que cuando llega el momento de la prueba, los profesionales del sector de la medicina o de la educación se encuentran muy solos y me parece muy importante que haya personas que se animen a defender desde la legalidad. Ojalá muchos abogados católicos se especialicen en este sector, porque según vienen los tiempos, lo estamos necesitando. Doctora Mara, rezo por su labor. Un saludo a todos y gracias por el programa. Saludos, Giovanna. El siguiente Clarísimo. audio. Sí. Sí. Hola, soy María Estela de República Dominicana. Eh, Mis felicitaciones por este programa tan lindo y que aporta mucha sabiduría, bueno, para nosotros en el día a día. Bueno, mi hija estudia para ser profesora y bueno, yo eh, rezo para que siempre sea fiel a Dios y en su carrera y en todo lo que haga. Creo que es muy importante que nosotros los padres recemos por nuestros hijos para que bueno, así también como María intercede por nosotros, sus hijos, nosotros también tenemos que interceder por lo que Dios nos ha dado. Y bueno, muchas felicidades por este programa y bueno, creo que es un saludo a la doctora Mara y gracias por su testimonio y su trabajo. Un abrazo fuerte y muchas gracias y mucho ánimo con este programa. Hola, soy María. Muy bien, gracias, Estela. Hola, doctora Mara. Agradecerle la tarea y también la luz de sus palabras. A veces cuando uno habla de ese tema con otros te dicen, yo tengo mi conciencia. Como quien dice, tú tienes tu conciencia y tu verdad. Y para ti está mal el aborto. Yo tengo mi conciencia y para mí está bien. Y si yo te respeto, entonces tú me tienes que respetar. Y si has asumido la profesión de médico, tienes que también respetar a quienes piensan diferente. ¿Qué responder a quienes te dicen esto desde el plano de la objeción de conciencia? En un caso qué Hola, buena doctora. pregunta. En el caso que está ya legalizado el aborto en un país, como por ejemplo en España o lamentablemente también en Argentina, mi país, Ujú. el médico que no es objetor de conciencia y que hace abortos y gusta de hacer abortos y lucrar haciendo abortos, cometiendo abortos, lo puede hacer porque es legal. El objetor de conciencia no se mete con el que no es objetor, pero sí hay que respetar al objetor de conciencia, porque muchas veces pasa esto. A la mañana temprano viene el médico cool, copado, generoso y le da el misoprostol y el aborto se va y se va al mediodía a su casa a descansar. Y a la niña se le va desarrollando el proceso del aborto, que es un Claro, proceso largo y sí. complejo, que consta de muchas etapas, se va desarrollando con el correr de las horas. Entonces le toca al médico de la noche, que está de guardia, que resulta que es objetor de conciencia y no Ujú. hace abortos, le toca atenderla y terminar con ese legrado. Bueno, sepan que ese médico de guardia también tiene derecho a objetar conciencia y a exigir al hospital que arbitre los medios, los recursos humanos y materiales para que esa mujer se la atienda, pero que no sea él el que la tenga que atender. O sea, el médico objetor de conciencia lo único que quiere es no hacer él el aborto, no iniciarlo, no terminarlo, no atenderlo en el medio, no tocar un aborto, que es lo que le produce lesiones a su conciencia, pesadillas, palpitaciones. Hemos tenido consultas de médicos que dicen, me encanta ir a trabajar, pero yo estoy llegando con mi auto al estacionamiento, al garage del hospital, y me cuesta estacionarlo porque sé que me va a tocar atender abortos.
O sea, hoy laboralmente se entiende también como un factor de riesgo laboral, porque daña la psique de una persona hacer abortos. El no objetor de conciencia, el médico que gusta de hacer abortos, que los haga en los países que es legal. Pero no se puede obligar a que haga abortos un objetor de conciencia, que ese es sagrado y lo debemos defender, Ujú. porque hoy un médico que dice yo solo quiero sanar, no quiero producir la muerte de nadie, es valiosísimo. Es un reservorio Totalmente. moral que tiene un hospital. Hay que defenderlo a capa y espada. Por supuesto, yo a eso me dedico. Y el médico muchas veces los amenazan, le dicen, no, te voy Así a es. trasladar, te voy a llevar a otro lado, te voy a Ujú. quitar horas, lo miran feo, no lo saludan. Sepan que eso se llama discriminación. Y tenemos que estar los abogados cerca del médico, porque el médico no sabe derecho, no tiene por qué cuando recibe una urgencia estar viendo qué está escrito. Se entiende que todos conocemos el derecho. El derecho se presume conocido por todos, es un principio general. Pero el médico no tiene por qué estar leyendo la ley cuando recibe una enferma en una guardia de Así es. urgencia. O sea, tiene que tener un abogado cerca a quien consultar. Y los abogados que lo hagamos en forma gratuita, le damos confianza al médico. Porque el médico Ujú. encima gana 2,50 pesos. Entonces, Sí. no le pedimos que nos pague. Qué gran labor, doctora. Nos quedan 2 minutos y 2 audios, así que vamos a escucharlos. A ver. Adelante. Hola, estoy llamando desde Colombia. Doctora Mara, muchas gracias por su labor. Desde hoy me voy a proponer rezar para que continúe con esa labor tan importante por muchos años. Un saludo desde acá y felicidades por el programa. Muchas gracias. Saludos para Gracias. Colombia. Hola, soy Elena. Estoy estudiando ingeniería espacial. Creo que hoy en día en ningún lado estamos exentos de esta ideologización. Quería comentar que hace unos años a una chica que presentó un proyecto sobre las galaxias le preguntaron dónde estaba la transversalidad de género y cuando ella respondió que no la había incluido porque no lo creía necesario, le suspendieron el proyecto. Bueno, Ah, me parece muy importante lo que hace la doctora Mara. Ojalá muchos abogados puedan seguir defendiendo la verdad desde sus puestos y especialmente defendiendo a quienes defienden la vida y la educación, que me parece la base de todo. Un saludo y felicidades por el programa. un saludo. Estaba bajo el audio, pero sí, recuerdo el Se caso. Es escuchó una clarito. chica, Un proyecto sí, sobre galaxias, la querían sí, obligar a poner algo de ideología de género. sí, sí, es ¿Perdón? del colmo. Estamos Sí. mezclando la Biblia con el calefón. Sí, 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 a ver, las galaxias qué género tienen, pero sí es verdad que yo le escuché a un politólogo hablar de este tema. Sí, sí, no, no, increíble las cosas a las que Es que llegamos la cuando hay una ideología no entiende ideología. razones. No, claro, claro, porque no está Y amparada en ahí, la verdad, no está bajo la y ahí verdad. estamos siendo testigos del verdadero materialismo dialéctico que tanto hablaba Marx. Así Poner la es. verdad al mismo nivel de una ideología a que compitan como si fueran iguales. La verdad no Ujú. compite con nadie, la verdad se defiende. Sí, 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 Nada así más. es. Lamentablemente estamos viviendo así. Bueno, doctora, nos queda solo un minuto. Muchísimas gracias por su disponibilidad, por su entrega, dedicación desde el primer momento que la llamé, tan cercana y disponible. Que sepa que cuenta con las oraciones de todos los oyentes de Radio Católica Mundial y de Un NSE, regalazo, gracias. que somos una gran familia. Bueno, Gracias, pues muchas gracias. sí, me despido con una frase de la Madre Angélica, que decía: aquellos que dicen la verdad te aman, los que te dicen lo que quieres oír se aman a sí mismos. Así que mucho cuidado con esos que nos halagan con las mentiras. Un saludo muy grande para todos, para Jorge, para la hermana Ofelia, para todos los oyentes y hasta el martes que viene, si Dios quiere. Buen día. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.